volvimos al canal y vamos a hablar del despido de Jack Ross y el nuevo DT, Sean Malone. Bueno, volvimos al canal, volvimos al ruedo de la grabación de videos y quería hacer esta pregunta hace mucho tiempo en un video. ¿Cómo estás, Facu? Bien, muy contento. Yo también contento de responder esa pregunta. Sí, porque el último video estuve yo solo. Sí. Y en el anterior había estado con el de Van Bronjo, el tuiteé vos solo. Así que, bueno, nos reencontramos. Siempre en los muchachos Charlie nos vemos ahí en directo con la comunidad, pero acá en video tiene otro gustito. Sí, bastante tiempo sin vernos y sin estar en video y sin grabar. Entonces, ha sido, no sé, una pérdida en el sentido de grabar juntos, pero ahora volvimos con una noticia que podría decirse que nos impactó un poco. Sí, hay mucha sorpresa, ¿viste? Como que de golpe veníamos tranquilos con los entrenadores que venían todos manteniendo su puesto. Sí. Y de golpe vino Gerard que dijo, bueno, yo me voy al carajo. Y empezó la hilada. Con algunos importantes. Sí, después los peores son los que mejor se están manteniendo, ¿no? Exacto. Pero es que también creo que los peores no están haciendo tan mal trabajo, pero impacta, por ejemplo, para mencionarlo acá, y si quieren también pueden tener un video, si quieren ustedes, la despedida de Tommy Wright del Kilmarnock, que nos impactó, y el despido de Jack Ross del Hibernian, que vamos a comentarlo acá y luego comentaremos sobre Sean Maloney, pero lo más importante es el despido de Jack Ross del Hibernian. Impactante. Sí, hacemos un 2x1, digamos, muchachos, porque tampoco, vamos a ser sinceros con la gente, después vamos a hablar de John Maloney, pero tampoco hay demasiado porque es un tipo que no entrenó en su vida, ha sido segundo asistente, entonces, pero sí queremos hablar de Jack Ross, porque primero nos sorprendió la noticia, no nos la esperábamos, estuvimos comentándola ahí en algún directo, que no sé si estuve yo solo, pero digo, tampoco en profundidad, acá venimos a hacer un análisis más en datos, más centrado, más, no sé, más profundo que no habíamos hecho antes, entonces, no sé si querés, arrancamos con la primera temporada de él, que fue la 19-20, ¿no? Vamos a empezar con la temporada donde llega Jack Ross, que viene siendo el sucesor de Paul Heckingbottom, que hasta la jornada 11 estuvo dirigiendo el club. El Heckingbottom había sido el sucesor de Neil Lennon en el Hibernian, donde había tenido una temporada donde terminó en quinto lugar, terminó, y luego ya había logrado solamente una victoria en esas 11 jornadas. Luego, en esa misma temporada, llegaron jugadores de la mano de algunos de Paul Heckingbottom y otros de la mano de Jack Ross, como fueron Christian Deutsch, un mitiquísimo de este canal, que ya siempre lo comentamos, pero vino del Forest Green Rovers, un equipo vegano, Scott Dallan, que llegó del Celtic, y Paul McGinn, que llegaba del St Mirren. También algunos se fueron, como Marvin Bartley, que se terminó retirando en el Livingston y ahora es segundo entrenador de David Martindale, y Ollie Shaw, que lo vemos que está marcando varios goles en el Kilmarnock. Sí, o sea, a ver, jugadores interesantes, conocidos muchos de ellos. Deutsch, que entró ayer un ratito, ahí estuvimos ahí cubriendo la final en directo, así que, pero bueno, muchachos, que ya hablaremos de él en profundidad porque es, creemos, una de las causas que han generado el despido de Jack Ross. Pero sí, si querés, para también mencionar esa primera temporada que la compartió con otro entrenador, así que yo cuando ves así no juzgo tanto, porque en definitiva no armó el plantel, hizo lo que pudo, entonces finalizó con 37 puntos, que es un número bastante bajo para un equipo grande, ¿no?, de Escocia. Pero bueno, esa temporada, recordemos que fue la que se suspende por la pandemia, ¿no? Exactamente, se suspende por la pandemia esa temporada, y ya venía con varios problemas el Hibernian, justamente por la salida de Paul Heckingbottom. Pero ahora sí, pasamos a la temporada que sí completó Jack Ross. Ahora sí vemos el trabajo de Jack Ross, donde en su primera temporada terminaron terceros con 63 puntos, un subidón impresionante para el equipo de Jack Ross, que ya pudo conformar su plantilla, donde vimos que Christian Deutsch ya se hizo importante, Scott Dallan también, Paul McGinn, y llegaron nuevos jugadores que también fueron importantes la temporada pasada y que lo comentamos muchísimo, como fueron Kevin Nisbet, que llegaba desde el Dunfermline, que bueno, esa temporada ya lo comentaremos, pero después llegó Matt Massey, que también otro fijo actualmente, Alex Gogic,
que entre titular y suplente, pero está haciendo un buen mediocentro defensivo. Le gusta pegar. Le gusta bastante pegar. Luego tenemos a Jamie Murphy. Y después tenemos a Josh Deutsch, que vino de la reserva, que ya comentaremos algo de la reserva, con el tema de Jack Ross y Jackson Irving, que actualmente está en el San Pauli, o en el LCT Pauli de la segunda de Alemania, pero que ha sido un jugador clave la temporada pasada. Sí, mencionemos de que, bueno, es un equipo que hacía muchísimos años, más de una década que no salía tercero. Es cierto, como también me comentaba Pablo, y que muchos sabrán también, pues seguramente hay hincha de Hibernian que están viendo esto, y bueno, sabrán de que muchas temporadas estuvo en segunda división el equipo de los Chiefs, así que bueno, también para tener esa consideración. Después de esa temporada también ascendió jugadores, ¿no?, de la reserva. O sea, hemos visto que es un entrenador que es de mirar, de echar el ojo a lo que pasa en la reserva, y ahí es donde subió a jugadores que uno mencionaste, que es Josh Deutsch, y después el otro, Maciej Dabrowski, que también tuvo participación. Y que lo hemos visto y que también hemos hablado de él, que con buenas actuaciones, así que tiene un buen ojo para sacar chicos de la reserva. También podemos notar, o pudimos notar esa temporada, que también lo comentábamos esta temporada por un pequeño cambio que sufrió, pero que su formación ideal era un 4-4-2, donde lo importante era esa combinación entre Christian Deutsch y Kevin Nisbet. También hay que hablar de ese conjunto de delanteros donde fueron letales. Es la combinación más fructífera del Hibernian, donde completaron 30 goles esa temporada, es decir, el 62,5% de los goles totales de esa temporada. Algo bastante importante y una clave para también entender su despido, que luego lo hablaremos. Sí, una barbaridad, que también lo mencionábamos ayer, ¿no? Porque al no estar bien Nisbet, que ya lo hablaremos, al Deutsch tener problemas de lesiones, bueno, se empezó a romper en esta primera temporada, o en este arranque de temporada, mejor dicho, esta dupla. Entonces ahí es donde tuvo que poner Jack Ross, empezar a improvisar, y las improvisaciones no terminaron saliendo muy bien. Exacto. Ya hablaremos de refuerzos, pero ahí es donde se empezó a complicar, pero vemos que en esta formación es donde se pasó el éxito de la temporada pasada. Y si querés, pasamos a la temporada la actual, para empezar a hacer un análisis del por qué es que lo despidieron, que la directiva tomó esta decisión. Así que bueno, vamos a arrancar, porque bueno, esta fue la temporada 2021-22, que es la actual. Las expectativas sin duda que eran bastante importantes, un equipo que tenía que jugar la Conference League, que supo pasar un par de rondas, pero bueno, después terminó siendo eliminado por el Rijeka croata. O sea, arranca bien la cosa, pero después empezó a complicarse, ¿no? Después se empezó a complicar. Primero vamos a hablar un poquito de las llegadas y luego de por qué se empezó a complicar, pero en esa temporada llegaron jugadores de manera permanente, como son Jamie Murphy, que estaba cedido la temporada pasada, que había tenido un buen rendimiento y llegó libre del Rangers. Luego tenemos a Jake Doyle-Hayes, que venía del St. Mirren, pero venía porque estaba cedido por parte del Aston Villa. A Nathan Wood, que vino del Middlesbrough, que no está teniendo tanto rodaje, pero es un jugador bastante bueno. Y Josh Campbell, que también llega de la reserva, un media punta, que bueno, luego lo comentaremos. Te hago así, el mercado de pase, así. Muy complicado. Pero... Y era algo que mencionaron muchos hinchas que yo leí en Twitter. Sí, complicado, y además por los estragos que deja la pandemia también a nivel económico a varios equipos fuera del Old Firm. Y vamos a hablar un poquito de esas complicaciones que tuvo el Hibernian. Por ejemplo, esta temporada justamente comenzó muy bien para el Hibernian, estuvo incluso en los primeros puestos, estuvo con el Hearts. Con el Hearts estuvo compartiendo. Lo de Edimburgo, que están dominando la liga, que decíamos. Estaban dominando la liga hasta la jornada 8, donde vimos que un Martin Boyle estaba como Lionel Messi en sus mejores momentos, marcando todos los partidos, pero a partir de la jornada 8 empiezan las complicaciones, donde Martin Boyle deja de marcar un poco, donde, por ejemplo, vemos las complicaciones de Kevin Nisbet, pero se veía una clara dependencia en Martin Boyle. Muchos goles que de penal también. Exactamente. Que generalmente los generaba él. Exactamente, Martin Boyle llegaba a generar esos penales, y vemos que cuando se cayó a nivel goleador Martin Boyle, que no de rendimiento, sino a nivel goleador, se cayó el Hibernian, no tenían más gol. Y acá anotamos algunas claves para el momento del club y también el despido de Jack Ross. Sí, falta, yo agregaría una que me parece también importante, aparte de lo que mencionabas vos y mencionábamos recién, el tema que voy a arrancar con eso, el tema de la falta de apoyo de la directiva en el mercado de fichaje, porque vemos jugadores que son jovencitos, hablábamos de Doyle-Hayes,
Yo me acuerdo cuando hicimos la colaboración con Balón Irlandés, que hablábamos, bueno, sí, yo lo hice con una mención especial, pero es un jovencito sin mucho rodaje que venía de Aston Villa, pero digo, no, son jóvenes, ¿viste? Y ahí tenemos un par de reservas. Digo, muy poca, la verdad, fue la voluntad de la directiva en apoyar el proyecto de Ross, y me parece válido mencionarlo. Exacto. Porque si no es también injusto, me parece, para Jack Ross. Y además que me parece importante porque también con esa mención que hiciste podemos un poco entender también el despido de Jack Ross, que después hablaremos un poco si fue o no justa. Pero si querés comenzamos con uno de los puntos importantes de este factor o estos factores que complicaron la salida de Jack Ross, como son la mala forma de Kevin Nisbet y las lesiones de Christian Deutsch. Sí, es preocupante, muy pocos goles han convertido. Exacto. Bueno, Deutsch porque prácticamente no ha participado en campo, vamos a decir la verdad, esa es la verdad. Muy pocos partidos. Ayer bromeábamos con que era el Cavani de Livernia, la verdad que jugaba muy poquito, pero digo, nada, pero preocupante, aparte de un tipo que todavía no tiene 36 años, creo que está dentro de los 30, por ahí, o es que tiene 29, así que sí, incluso menos. Entonces, bueno, me parece que lamentable el tema de lesiones, que ahí no hay mucho que comentar. No. No creo que sea, creo que un problema de él, porque la verdad que el año pasado con el mismo entrenador, seguramente las mismas dinámicas de trabajo en el entrenamiento, no había tenido grandes problemas de lesiones. Entonces, será un problema de mala suerte del pobre Chris. Pero después lo que sí preocupa es Nisbet, no solo por el Hibernian, sino por ahí tirando agua para nuestro molino, porque nosotros no somos hinchas del Hibernian, pero el tema de la selección de Escocia y que es un jugador importante. Era un jugador importante, donde había entrado incluso con la selección y marcado un gol a los 3 minutos de haber entrado. Y pero Kevin Nisbet, bueno, es. Porque incluso a pesar de este bajón de rendimiento, ha sido convocado siempre. Exactamente, Kevin Nisbet, que esta temporada, si no estoy mal, lleva 6 goles en todas las competiciones. Algo muy complicado para Kevin Nisbet, y Deutsch, ni hablemos, creo que lleva 2 o 3 goles en todas las competiciones. Nisbet, que lo habíamos nombrado, Nazario Nisbet, que creo que lo mufamos bastante, pero sí que podemos hablar un poco del cambio de esquema en el tema del mal funcionamiento de Nisbet, porque como lo vimos la temporada pasada, un 4-4-2 con el apoyo de otro delantero era lo más conveniente para él, y ahora que pasaron a un 4-2-3-1, desapareció totalmente Kevin Nisbet. Sí, ahí se complicó, me parece, con el cambio de esquema. No le gusta jugar como único punta. Exacto. Entonces, bueno, por eso se sentía cómodo en la temporada pasada con Deutsch ahí en doble punta. No sé, la verdad, nosotros lo hemos mencionado porque ya su arranque de temporada fue flojo, y creo que se debe también a una cuestión táctica, que ahí sí es la culpa, creo que yo, de Jack Ross, porque ante la lesión de Deutsch, la verdad que no supo cómo acomodar el equipo tácticamente para hacer relucir a sus mejores jugadores. Exactamente, y luego obviamente hay que destacar esto que mencionábamos antes, la total dependencia a Martin Boyle. Martin Boyle es un gran jugador, es el mejor jugador prácticamente del Hibernian e incluso de la liga, y cuando ha bajado su nivel goleador, que tampoco es un goleador nato, sino que es un regateador y un centrador, cuando ha bajado su rendimiento goleador, que ha sido también por penales, no ha habido otro que lo suplante en ese sentido, lo que sí eran en la temporada pasada Deutsch y Nisbet. Entonces pasaremos a lo siguiente, que es un análisis de ver, ¿es realmente esto lo que se refleja en la realidad? ¿Es lo que es algo que se concibe o bueno, que se ve en los datos? Porque realmente estuvimos viendo varios datos. Hay una tabla de expected points que lo hace de Celtic Analysis, la cuenta de Celtic Analysis, que lo dejaremos en la descripción, donde hace un poco esta tabla de expected points, que son puntos esperados, haciendo un balance entre expected goals o goles esperados, goles más asistencias esperadas y asistencias esperadas, donde vemos resultados que no son consecuentes con la realidad. No sé si querés mencionarlo. Sí, a ver, antes me parece importante decir, como decimos siempre, no tomar literal el tema de los datos, de las estadísticas, sirve como una referencia, pero ya antes de pasar a la tabla, hacer también, por ejemplo, el tema de Boyle. No es sostenible que un jugador te marque todos los goles, eso es imposible, y de hecho que tampoco es que un goleador, es un jugador que es creativo. Entonces no, me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque ahora vamos a ver la tabla, que si querés la comentamos, pero digo, en la posición que tendría que estar por expected points el Hibernian, pero no sé, debe tener que ver con cuestiones de dinámicas de diferentes, no sé, el sistema de juego, no lo sé, la verdad.
Exactamente. No sé, pero digo, no es sostenible el tema de que vos dependas de un solo jugador, porque claro, si se considera que Boyle te va a meter goles todos los partidos, bueno, capaz que estarías puntero, pero... Exactamente. Como vemos acá en el Hibernian, en la tabla de Expected Points, vemos que hay una diferencia de 7 puntos en Expected Points, donde realmente tendría que tener 30 puntos y ser el tercero de la liga, pero tiene 7 puntos menos de los que debería en cuanto a Expected Points y en cuanto a Expected Goals tiene una diferencia positiva incluso. Pero vemos que tal vez el rendimiento del Hibernian ha sido mejor de lo que se ha traducido en resultados. Entonces también podríamos valorar un poquito eso en el sentido de ver si era justo o no el despido de Jack Ross. Pero si querés ahora pasamos a un mini análisis de qué pensamos de este despido de Jack Ross. Porque por lo menos en lo personal, para mí, me parece un despido que aunque sí hubo un pasar irregular en el Hibernian, hubo muchas lesiones, hubo jugadores importantes que se vieron relegados por las lesiones, y yo creo que Jack Ross, más de eso, además del poco apoyo de la directiva, no podía hacer. No, sin duda. Y depende también siempre esto de las expectativas del club, o cuáles son los objetivos que tiene el club. Yo creo que el Hibernian, por grandeza, el objetivo es siempre todos los años entrar a Copa. Exacto. En Copa competir y tratar de llegar a una fase de grupo. Ahora tienen Conference League, una posibilidad un poco más cercana a lo que era antes, porque hay una competición más. Sí. Después, bueno, estar entre los 6 primeros de arriba, eso desde ya, pero que tampoco cuando lo despiden estaba muy lejos, la verdad estaba ahí, aparte tenía algunos partidos pendientes, pero nosotros veníamos hablando, eso sí recuerdo, el tema de que era un equipo muy inestable y que le podía ganar el Ranger en Copa de Liga, pero después perdía con el Ross County o no podía ganarle Ross County. Entonces, y ahí es cuando se dio la noticia, porque creo que jugaron la semana pasada contra el Livingston y perdieron, y ahí es donde despidieron a Jack Ross. Claro, y yo el otro día me levanté, veo Twitter y veo que lo habían despedido. Ahora fue bastante sorpresiva la noticia, porque no había ningún tipo de rumor hasta ese momento. No. Y aparte que el día anterior había estado en rueda de prensa hablando, diciendo que bueno, los hinchas merecen mucho más, y bueno, este tipo de, bueno, más de el cassette, pero digo, la noticia fue dura, seguramente para los hinchas del Hibernian. No sé si había alguno que lo deseaba, eso la verdad desconozco, quizás sí, pero me parece que un entrenador de nivel, que no sé si el cambio le termina favoreciendo mucho, ahora lo vamos a ver, o la gente comentará después, ¿no? Pero digo, me parece una decisión apresurada, por lo pronto apresurada. Es una moneda al aire lo que puede ser este cambio, porque Jack Ross tenía las papeletas para bueno, llevar a este Hibernian a lo más alto que se podía aspirar, porque más allá del tercer puesto es prácticamente imposible. Entonces vamos a comentar ahora sí el nuevo entrenador que llega a la casa de los Hibs, como es Sean Maloney. A ver si podés comentar un poco quién fue este Sean muchacho, Maloney. Un crack, es un crack. Ya me caí. No, tiene pasada. Primero que es un ex jugador de escocés, ¿no? O sea, de nacionalidad escocesa. Aunque es curioso porque nació en Miri, Malasia. Bueno, acá empezamos con la fantasía. El juego, ¿no? La chicha. Así que bueno, pero es escocés, bien escocés, ¿viste? O sea, vos le ves la cara y es escocés de punta a punta. Es joven, tiene 38 años, solía jugar de mediocentro. Estas cosas que siempre comentamos, ¿viste? Mediocentro ofensivo. Comentamos más de color para la gente que lo conozca. Aunque también podía tirarse a bandas, pero bueno, ya igual esto no es lo primordial, porque ahora se puede tirar a bandas del banquillo, o sea, sentarse en un lado o el otro. No mucho más. Exacto, y después, bueno, fue canterano del Celtic, jugó en 2 periodos, y también pasó por el Aston Villa, por el Wigan, por el Hull City, y se retiró en 2017, bastante reciente, la verdad. Claro, tiene 38 años, o sea, es jovencito y se retiró hace muy pocos años, o sea, con 34, si no me dan mal las matemáticas. También, bueno, es curioso que jugó en el Chicago Fire de la MLS, esa liga que tan bien me cae, que vos sabés que yo siempre hablo, de hecho en privado, yo siempre te comento que... Entre la MLS, la Eredivisie y la Bundesliga estás terrible. Pablo es testigo en privado de las cosas buenas que le digo a esas ligas. Antes, bueno, de que jugó en ese equipo, en el Chicago Fire, que cambió el logo. ¿En serio? Me enteré el otro día, cambió el logo. Si querés buscarlo. Lo voy a buscar. El cambio pésimo. O sea, Fire. Prefiero 1000 veces el que tenían antes al que tienen ahora. Pero bueno, igual, eso le quedará. Me apareció una serie que se llama Chicago en Llamas, que la hace Michael Brandt y Derek Haas. A mí también me salió. Pero bueno. No es horrible.
El Chicago Fire. Es sí, horripilante. Era mejor el que estaba antes, pero bueno, eso le quedará al análisis cuando hacen al expreso norteamericano. Entonces, acá no corresponde. Bueno, jugó en este equipo antes de irse al Hull City, donde ahí terminó su carrera en el 2017. Ok. Y si querés comentar sí. un poco el palmarés del muchacho. Bueno, ¿no? a ver, el palmarés como jugador es bastante bueno, donde en el Celtic ganó 3 ligas, una Copa de la Liga y una Copa de Escocia, y en el Wigan la FA Cup tan importante del 2013, que bueno, luego fue sucedida por un descenso estrepitoso, pero la ganaron, esa es la verdad, y su actualidad como entrenador es prácticamente nula. Vamos, sí, está en blanco el guión. Sí, o sea, no hay nada. No, a ver, vamos un poco a lo que importa, porque a ver, de dónde jugaba, la verdad, sí. no es importante, es más que nada para la gente lo conozca, o sobre todo los hinchas del Hibernian. Pero bueno, en su primera oportunidad como entrenador, o sea, que principal, porque antes solamente tuvo algún que otro paso, que ahora lo vamos a comentar en el Celtic, por ejemplo. Pero a ver, me parece que es el primer reto que de verdad tiene en su carrera como entrenador. Me parece una buena oportunidad, al menos para él. Sí, puede ser una gran oportunidad para él para mostrarse también al mundo y ver tal vez qué aprendió con Roberto Martínez. La selección de Bélgica es la puntera en cuanto a coeficiente UEFA. Han hecho un buen trabajo, es verdad que no han ganado nada, pero han hecho un buen trabajo con bastantes buenos jugadores que están llegando al final de su carrera. Y Sean Maloney, veremos qué puede lograr con este Hibernian. También había estado, por ejemplo, en el Celtic Sub-20, en la reserva del Celtic, y esto en el 2017 y 2018 tras su retiro como futbolista. Y bueno, vamos a hablar... No, y para cerrar el tema de que, bueno, fue asistente, como bien decía Pablo, de Roberto Martínez ahí en la selección de Bélgica, pero él agarró en el puesto cuando terminó el Mundial de 2018, porque yo tenía la duda si había formado parte, al menos de ese ayudante de campo, del éxito que tuvo el Bélgica en ese Mundial, pero no, justo agarra a las pocas semanas que termina el Mundial. Exacto, entonces no tampoco pasó y tuvo un buen pasar con Bélgica en esta Euro 2020, pero ahora sí vamos a hablar un poco de cómo juega, que no sabemos. Te la regalo, ¿no? Porque la verdad, acá vamos a tirar de un poco de nuestra opinión, acá se va a poner subjetiva la cosa, tomando como referencia un poco lo que... Acá viene lo abstracto. Sí, acá sí viene el arte abstracto, ¿no? Y como con el pincel y empezar un arte conceptual un poco. Sí. Si la gente quiere también en el comentario decir cómo juega, también... Sí, obvio. Están a la altura. No, vamos a centrarnos. A ver, un poquito en serio... vamos a tomar como referencia cómo jugaba la selección de Bélgica, cómo juega actualmente, porque el entrenador sigue siendo el mismo en Bélgica, de Roberto Martínez, que a ver, generalmente es con 3 en el fondo, con 2 carrileros por fuera, un doble pivote, ¿no? Y después a veces 3 arriba o 2 enganche y un punta, eso ahí depende de la variedad que tanto tiene esa selección. Sí. Pero bueno. A ver, el cambio entre Alderweireld y Vertonghen con Ryan Porteous y Paul Hanlon. Sí. Veremos qué tal lo lleva. Capaz es mejor, capaz es mejor. Pero bueno, es interesante y también mencionar que no sé si lo habrán tomado como referencia los dirigentes del Hibernian, pero que en los últimos meses Jack Ross jugó mucho con línea de 3 atrás y con carrilero. Puede ser. Así que yo les dejo acá el dato, ustedes interprétenlo como se les cante. Veremos también cómo lo interpreta la directiva, porque se interpretó mal con Sean Maloney. No te creas que vamos a tardar mucho en ver hacer un video de Sean Maloney fuera y adentro otro, porque tiene la mano caliente, Vamos a tener video toda la semana, gracias a Hibernian. No, pero vamos, son medio como los Pozos, ¿viste? Ahí el Watford, ¿viste? Una cosa. Pero bueno, y bueno, entonces es un 3-4-3 o un 3-4-2-1. Creemos que puede ir por ahí, aunque después el muchacho viene y planta su 4-4-2 bien rocoso. Sí, obvio. Y anda a hacer el análisis de otro lado. Línea de 5-4-1 y ahí después Nisbet que se arregle. Y después un posible 11 que esto también es un poco complicado, pero yo me jugué a armar un 11 que en el que Pablo voy a ver el 11 de fantasía de Facu. No va a estar en nada de acuerdo, Pablo, pero bueno, va a tener derecho a réplica para eso. Bueno. A ver, yo creo que sería Massey en el arco, ahí no hay duda. Sí. Creo que va a mantener un poco la dinámica también que de los partidos estos que jugó, excepto la final que pierde con el Celtic, que la pierde de una forma bastante tonta, si no vayan a ver el vivo. Pero digo, sacando eso, creo que había encontrado en esos 2 partidos David Gray algunas cosas positivas. Sí. Entonces me parece que mantendría esa línea de 3 del fondo McGinn
como central derecho de los tres del fondo, Portio en el centro y Hanlon por izquierda, o por ahí también cambiar. Te voy a comentar algo. Si Sean Maloney resuelve las desconexiones de Ryan Porteous, lo firmo vitalicio, Lo firmo vitalicio. Porque ya vimos que tiene bastantes problemas de desconexión. Sí, ayer lo vimos. Justamente. Bueno, y después acá un poco Caden, yo creo que podría ser el carrilero derecho. Sí. Yo creo. Deutsch sería el lateral, el carrilero izquierdo. Sí. Si está bien, porque hemos visto que está mucho relegado al banco. Ayer entró. Así ayer entró. Ya está bien. O si no juega Stevenson, si no estoy mal en esa banda. Entonces estaba jugando él a que se recuperara Doyle, que si está bien, supuestamente el titular. Sí. Así que bueno, si está recuperándose, creemos que Maloney lo tendría en cuenta. En el doble 5, a mí me parece que Doyle, Hayes y Newell lo estaban haciendo bien. Sí. La verdad, no creo que Newell. Puede haber una rotación con Gojic por ahí. Sí, pero Gojic es Duranga, es durísimo. Sí, por eso. Veremos. Yo creo que Maloney viene del doble 5 de Bitzel con Tielemans, entonces... Sí, o si no, ¿cómo se llama este chico que venía del San Mirren? Que no es Jake Doyle Hayes, pero... ¿cómo se llama? Que lo comentamos en el video de promesas. Bueno, hay un chico que... Maguire. No, Maguire no, ese es del Motherwell. Es Macalvo. Siempre es Macalvo, pero sí, después lo comentaremos. Mac. Un Mac. Le voy a poner la foto acá. En mi mano, acá. Y el subtítulo. Y el subtítulo. Y vamos a cerrar arriba, que yo creo que acá me puse juguetón, porque yo creo que podría ser Boyle en esa posición de un poco media punta, que se puede tirar un poco a los costados, que puede conectar con el mediocampo, que hace De Bruyne. Bueno. Porque juega así Roberto Martínez, y después un media punta. Después el dibujo puede cambiar, si es un 1-2 o un 2-1 o son 3 arriba, qué sé yo, eso puede cambiar. Pero sería Boyle más de enganche, Nisbet como segunda punta, que no sé, me acuerdo ahora quién lo... A ver, me voy a fijar. Bueno, acá tengo otros, pero Doku, acá alguno que podría haber jugado en esa posición de segunda punta en la selección de Bélgica, y después arriba Lukaku sería, en este caso, nuestro querido amigo lleno de lesiones Deutsch. Pero bueno. En fin, yo creo que podría jugar esa rotación. En esa rotación, cuando está fuera Deutsch, Kevin Nisbet y Deutsch no es a doble punta, pero tal vez podría entrar ahí Scott Allan, que ahora que no se puede prácticamente mover como media punta, cuando ha jugado delantero me ha gustado, así que podríamos verlo también ahí como ese apoyo a Nisbet, porque vemos que Nisbet no funciona si no hay un segundo punta que le haga un apoyo, le haga el pivoteo que hace por ejemplo Deutsch o lo hace Lukaku en la propia selección de Bélgica. Así que bueno, veremos qué pasa con Sean Maloney. Es una incógnita total. Tiene cara de bueno. Ahora te estoy viendo chiquito. Ahora ya no dice establecer conexión. Hola. Bueno, Facu se me fue. Hola, ¿soy yo o sos vos? Bueno, errores técnicos. Bueno, luego de todos estos problemas técnicos, lo que comentábamos, tiene cara de buenito Sean Maloney. Creo que eso es destacable. Ahora bien, no sé qué va a hacer, porque además vi unas fotos donde estaba muy juguetón con Dabowski, el portero Dabowski. Veremos qué pasa, porque puede venir acá y decir, bueno, yo juego con reservas y punto. No sabemos. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Seguramente esto va a salir un martes, supongo yo. Así que bueno, esperamos que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video y chao.